Hace 15 días nosotros habíamos comenzado, estamos hablando de un tema que lo hemos llamado los dos huertos. Hace 8 días hicimos un stand-by allí. ¿Para quién fue bendición ver lo que hacen las manos de aquellos que están entre nosotros? Esa pequeña feria empresarial que hicimos allí, ¿cómo nos fue? Uy, se les nota que les fue muy bien, sí. Wow, animados. La idea de poder conocer qué es lo que hacen cada uno, no solo era para que ese día tuvieran la oportunidad de comprar, era ver los productos y los animamos a que si están pensando en dar un detalle de Navidad, si están pensando en dar algún regalo, pues tenemos hermanos con sus empresas, con sus negocios que podemos bendecir para este tiempo. Y allí, y que son cosas muy lindas, cosas muy especiales, son cosas hechas bien, no solo hechas a mano, como había allí un local, sino son bien hechas, son hermanos que hacen las cosas con excelencia. Entonces los invitamos a que los visitemos. Yo creo que esta información la vamos a estar también compartiendo. Y si tú tienes algo, no estuviste hace 8 días, regálanos una tarjeta y compartiremos la información por WhatsApp. Bueno, y hace 15 días comenzamos un tema. Hoy habíamos hablado sobre los dos huertos, sobre lo que el Señor dice allí en Génesis capítulo 2 versículo 8, donde declara la palabra que el Señor plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Habíamos hablado que realmente en la vida cristiana el Señor siempre fue muy claro en que nosotros teníamos dos opciones. No eran dos maneras en que el Señor nos permitía vivir, sino el Señor siempre le dijo al pueblo de Israel, a Adán y Eva les dijo: allí les pongo dos árboles. Allí hay dos árboles, uno en el centro del huerto, que es el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. De uno Dios dijo: coman. Del otro Dios dijo: si comen, morirán. Esto no solo es no solo es un pasaje para que nosotros veamos, mire cómo fue que Dios creó todo, que Dios hizo todo. No, Dios aquí nos está dando un principio a nosotros de vida, de cómo vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Dos árboles. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el Señor les dice allí en Deuteronomio 6:7, les dice: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Jesús se lo dijo, Jesús se lo dijo a sus discípulos: hay dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. Y nos podemos preguntar: ¿y por qué el Señor dio dos opciones? Porque acordemos que algo cuando Dios hizo al hombre, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y algo que puso Dios en el hombre fue libre albedrío. Valdría la pena un día estudiar esto. Libre albedrío. ¿Qué quería Dios desde el comienzo de todo? ¿Qué quiere Dios ahora? Tiene relación con el salmo que leíamos al comienzo. ¿Cuál era el salmo que leíamos al comienzo? El Salmo 132. Dios nunca le dijo a David que David tuviera que construir un tabernáculo. Dios nunca le dijo a David que David tuviera el deseo de traer la presencia, el arca del pacto, el arca de la presencia del Señor a Jerusalén. Dios nunca se lo dijo a David, sino la realidad de Dios en David fue la que movió el corazón a David a tomar una decisión, y es que la presencia del Señor estuviera donde David estaba. David anhelaba la presencia del Señor. Fue una decisión que David tomó.
Cuando el Señor nos pone las dos opciones, nos está diciendo: yo no quiero, o sea, yo quiero que si ustedes me van a seguir, que si ustedes me van a amar, que si ustedes se van a entregar, lo hagan voluntariamente. A Dios le hubiera quedado más fácil hacernos robots. Sencillamente síganme a mí, mírenme a mí, adórenme a mí y listo, no más. No tiene sentido. O díganme qué relación tiene sentido cuando uno se siente obligado a estar con la otra persona. ¿Tiene sentido esa relación? Aquellas relaciones que muchas veces entramos a obligar, esas son relaciones que pierden la esencia del anhelo y del querer estar ahí. Eso fue lo que manifestó David. Cuando David llega y dice: no daré sueño a mis ojos, no descansaré hasta que prepare un lugar para que el Señor pueda descansar. Por eso creo que Dios dijo: David es uno conforme a mi corazón, porque David lo anhelaba. Así como Dios amaba a David, David anhelaba al Señor. Y ese es el fundamento, y esas son las verdaderas relaciones. Como en las relaciones personales, anhelamos estar los unos a los otros. En las relaciones entre nosotros, la relación con mi esposa, yo en algún momento me sentí presionado porque ella abusó de mí. Pero pues después sentí el anhelo de estar. No, mentira, no. Aunque ella abusó de mí, y no es oculto debajo del cielo, eso hizo que despertara en mi corazón algo hacia ella, que anhelara estar con ella. Y de allí como la fuerza, la fuerza de la relación. Ayer, cuando estábamos celebrando los 25 años de esta renovación de votos que contaba Carolina, que nosotros ya estamos cerca de celebrarlo, recordábamos de unos abuelos de una persona de la congregación a los que hace poco le celebraron las bodas de titanio. ¿Por qué se ríen? ¿Cuántos años son las bodas de titanio? 70 años de casados. Yo ayer le decía a la pareja: ya como que esto va en serio. Ya después de 25 años como que esto va en serio. Entonces, ¿cuál es la fuerza de la relación? La fuerza de la relación es que uno anhela al otro. Uno anhela al otro. Ustedes dirán: pero ¿qué tiene que ver esto con los dos huertos? Cuando Dios pone todo, miren que Dios hace todo. Dios hizo un huerto, Dios lo crea todo y hace un huerto espectacular en el Edén. O sea, Dios, cuando pone allí al hombre, ¿qué estaba haciendo con el hombre? Lo quería seducir, porque anhelaba que el hombre estuviera con él. Puso todo allí en su lugar. Cada detalle que vimos ayer, que hicieron, cada cosa tenía sentido. Cada palabra que se dijeron ayer en esa renovación de votos tenía sentido. Se estaba reafirmando el pacto que hace 25 años habían hecho. Cada cosa estaba en su lugar, y así lo hizo Dios. ¿Sabe cómo llamaron ayer su renovación de votos? Lo llamaron el Edén. Era volver al comienzo. Y allí en el Edén Dios pone todo perfecto. Y hablábamos, Dios puso allí todo, hizo brotar todo árbol agradable a la vista. Porque la relación que Dios quería con el hombre y que el hombre tuviera con Dios, no solo era una relación que nosotros hemos dejado a nivel espiritual. Y a veces cuando hablamos de esa relación espiritual, cuando no estoy demeritando o no estoy dándole menor valor a lo espiritual, no. Solo que el Señor anhela que esa relación de espíritu trascienda a lo natural. Trascienda. Por eso Dios puso todo árbol agradable a la vista, bueno para comer, que el hombre se deleitara completamente en lo que Dios había hecho. Y si nosotros miramos cómo Dios actúa
y cómo Dios actuó desde el Génesis, desde el comienzo de la Biblia. Dios siempre fue el que dio el primer paso, nunca el hombre. Dios lo hace todo y pone al hombre. El hombre cae, el hombre desobedece, escogió la opción que Dios le dijo, y que es una opción en la cual nosotros tenemos que tener cuidado, porque literalmente si nosotros nos movemos por el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, moriremos. Moriremos. Alguno podrá decir, pero Henry, ya con Cristo no. Yo con Cristo ya no muero. Acordémonos que Adán, cuando comió del fruto, murió. Murió. Gustavito, usted contésteme. ¿Murió? ¿Sí? Cuando Adán comió del fruto, ¿murió? ¿Sí? ¿Quiénes levantan la mano y dicen sí? ¿Quiénes levantan la mano y dicen sí? ¿Quiénes levantan con convicción? ¿Quiénes levantan la mano y dicen sí? Mire cómo se dejan mover todos. Pues no murió. Ojo, ojo, porque es verdadero el dicho que Vicente va para donde va la gente. No, Adán no murió. Adán comió del fruto, que a propósito quiero decir, no dijo que era una manzana. No era una manzana. No es la manzana postobón, la de la tentación. No. Cuando Adán comió el fruto, él no murió en el sentido que nosotros tenemos de muerte. O si no, él hubiera caído allí y hubiera quedado ya igual, volvió a la tierra. No. ¿Saben qué murió en Adán? En Adán murió su relación con Dios. Y cada vez que yo voy al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, muere mi relación con Dios. Lo más valioso que tenemos, lo más, ya viene el chocolatico, mire, lo más especial que tenemos. Por eso hablábamos de todo lo que puso el Señor allí. Ahora, hablamos de los dos árboles, ¿sí? En el medio del huerto estaba el árbol de la vida, que el hombre podía comer de este y vivir. Ahora, ese árbol de la vida es tipo de ¿quién? De Jesús. Lo dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Él es el árbol de la vida. Allí en lo que anhelaba el Señor cuando puso ese árbol en el centro es que el hombre decidiera comer del árbol que le da vida. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo? El mundo no nos ofrece vida, el mundo nos ofrece éxito, que es lo contrario a la vida. Nosotros creemos que vivir es tenerlo todo. Nosotros creemos que vivir es lograrlo todo. Nosotros creemos que vivir es satisfacerlo todo. No, esa no es la verdadera vida. Y por eso quedamos a veces patinando allí, dando vueltas al mismo monte, porque los conceptos de Dios, acordémonos que Isaías 55 declara que los pensamientos de Dios son ¿qué? Son más que altos, listo. Entonces cada pensamiento que tú tengas que lo ves espectacular, se quedó chiquitico frente al pensamiento de Dios. Pensamientos que tú tengas de propósito, pensamientos que tú tengas de futuro, pensamientos que tú tengas son pequeños a los pensamientos que Dios tiene contigo. Por eso el Señor dice que seamos como niños. Él dijo, tengo chichi. Y su mamá salió corriendo delante de él. Nosotros le decimos al Señor, quiero esto, y ¿será que sí escuchó? ¿Será que no? Dios quería que el hombre decidiera comer de la vida. Comer de la vida. Y como nos pasa muchas veces, la vida no siempre es llamativa. Es más llamativo el bien y el mal. Es más llamativo tener conocimiento. Es más llamativo tener riqueza. Es más llamativo que me honren. Es más llamativo tener una posición. Es más llamativo tener un lugar que tener vida. Por eso nos impactó mucho lo que esta pareja hizo ayer allí.
cuando él tenía preparado un recipiente con agua y le lavó los pies a ella. ¿Cuándo los discípulos le lavaron los pies a Jesús? ¿Cuándo? Nunca. Fue Jesús el que le lavó los pies a los discípulos. Cuando los discípulos, de pronto en algunas ocasiones pudo traerle de comer a Jesús, pero Jesús fue el primero que sació el hambre del que tenía allí, de la multitud. Siempre Dios dio el primer paso. Y nosotros muchas veces no comprendemos que ese es un llamado a comer del árbol de la vida. Y ese es uno de los huertos. Ese es uno de los huertos, porque hay algo especial en ese huerto. Isaías 58:11. Miren lo que hay allí en ese huerto. En ese huerto, en Isaías 58:11, que el hombre labraba, que el hombre trabajaba, que el hombre cuidaba y que el hombre era consciente de la presencia del Señor en todo momento. Recordemos que cuando el hombre desobedeció, el hombre no dejó de ser consciente de la presencia del Señor, porque cuando el hombre pecó, escuchó que Dios estaba por allí. ¿Y qué fue lo primero que hizo el hombre? Alejarse. Pero allí en ese huerto, dice Isaías 58:11, y el Señor, lo tenemos allí, y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Eso es lo que sucede cuando el Señor nos planta en ese huerto. En ese huerto hay dirección en todo momento, hay consejo en todo momento. No estamos caminando a la deriva, Él nos va a guiar. Ahora es interesante que el pasaje dice que Él saciará nuestro deseo ¿en cuáles lugares? En lugares áridos. Acordémonos que en Oseas el Señor dice que Él nos llevará al desierto, que Él nos llevará al desierto y allí encontraremos su corazón. ¿Qué llamativo tiene el desierto? ¿Qué llama la atención en el desierto? Nada. Eso es lo lindo del desierto, que en el desierto lo puedo ver a Él. Pero tengámoslo por seguro que si el Señor nos citara en un parque de diversiones, Universal Studio, Magic Kingdom, uno ve todo eso y el Señor haciéndonos por aquí y nosotros no estamos encantadísimos. Mire la princesa, como mi hijo que quería tomarse la foto con Mickey Mouse, un muchacho de 16 años queriendo tomar una foto con Mickey Mouse. ¿Nos llamaría la atención el Señor en un lugar de esos? ¿Nos llama la atención el Señor cuando todo está bien? ¿Nos llama la atención el Señor cuando todo está completo? No. Donde no hay nada es donde podemos ver al Señor. Donde no hay nada es donde Él se nos revela a nosotros. Porque no hay ninguna distracción. No hay nada que nos llame más la atención que Él. Obviamente el desierto no es un lugar fácil. Sol, soledad, hay sequedad. Pero allí es donde Isaías 58 dice que Él saciará nuestro deseo. ¿Qué es lo que tú más deseas hoy? ¿Qué es lo que tú más deseas ahora? Trae ese deseo a tu corazón. Trae ese deseo a tu mente. ¿Qué es lo que más anhelas? Tú puedes creer que ese anhelo es muy mundano. Tú podrías creer que ese anhelo es muy carnal. Pero el Señor te ama tanto que Él desea saciar ese deseo. ¿Cuál es el deseo? Muchas veces nuestros deseos buscan es llenar vacíos. Nuestros deseos muchas veces son dirigidos hacia cosas que creemos que nos hacen falta. Y Él
lo quiere saciar. Deseo de un nombre, Él te ha dado un nombre. Deseo de una familia, Él dijo que era tu padre. El deseo de provisión, Él dijo que Él era tu proveedor. Y allí es donde Él quiere saciarnos completamente. Allí, en ese lugar, es donde Él dará vigor a nuestros huesos. Y allí, en ese huerto, es donde seremos regados. El huerto del Edén tenía 4 ríos que lo bañaban permanentemente. 4 ríos que estaban trayendo vida permanentemente, que Dios los hizo crecer para que dieran vida. Ustedes leen en Ezequiel capítulo 40, creo que es 40-41, donde habla del río que nace debajo del portal del templo. Y ese río trae abundancia, ese río trae saciedad. Y allí, en ese huerto, somos como manantial cuyas aguas nunca faltan. Allí, en ese huerto, puso al hombre a hacer algo. Mateo 13:3. Mateo 13:3. En ese huerto puso al hombre a hacer algo que es contrario a lo que muchas veces nosotros ahora deseamos hacer. Acordémonos que siempre la dinámica del Señor o la dinámica del cielo es muy contraria a la dinámica de la tierra. Aquí muchas veces nosotros queremos cosechar sin sembrar. Aquí nosotros muchas veces queremos lo contrario. ¿Y qué es lo que dice allí? La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Allí en ese huerto, Mateo 13:3, no, me corrí. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Dios al hombre en el huerto del Edén? ¿Qué tenía que hacer el hombre? Labrar y guardar la tierra. En pocas palabras, ¿qué tenía que hacer el hombre? Sembrar. Sembrar. Labrar la tierra. Que la tierra produciera. Y allí, en ese huerto, el Señor puso al hombre. ¿A qué lo puso? A sembrar. ¿A qué nos puso Dios en este tiempo, en este momento, en el lugar donde tú estás? Nos puso a sembrar. Pero vamos a ver qué nos dio para sembrar en ese huerto. Lucas 8:11. Lucas 8:11 declara: la parábola es esta. ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Ustedes no se han preguntado? Nos cogió como ¿cuál es la palabra de Dios? O sea que solo la palabra de Dios estuvo cuando estuvo la Biblia. Juan 1:1. La palabra tiene la respuesta para todo. Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Cómo? En el principio, ¿cómo dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Y qué más dice allí? Pasemos al versículo 2. Bueno, esta versión lo dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Entonces preguntémonos, ¿cuál es la palabra de Dios? Jesús. El árbol que estaba en el centro del Edén, del que Dios le dijo al hombre que comiera. En otras palabras, cuando Adán, porque si Adán hubiera comido del árbol de la vida, Adán hubiera sido eterno. Tengamos esto presente. Si Adán hubiera comido el fruto del árbol de la vida, Adán sería un ser eterno, porque eso es lo que
es la vida de Cristo. ¿Sí? Por eso es que cuando Dios vio que Adán no comió de Jesús, sino comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo primero que Dios hizo después de confrontarlo, ¿qué fue? Sacarlo del huerto. ¿Y por qué lo sacó del huerto? Uno podría decir, pero ¿por qué fue malo Dios? Nosotros pocas veces hemos visto que el hecho de que Dios haya sacado al hombre del huerto fue una manifestación de su amor. ¿Por qué de su amor? Porque si el hombre que ya se había separado de Dios, cuando decidió comer del árbol que no debía comer, el hombre ya estaba muriendo, murió su relación con el Señor, porque lo primero que hizo cuando escuchó a Dios, ¿qué fue? Sintió temor y se apartó. ¿Qué hizo Dios? Dios lo sacó y Dios dijo, no, ahora para que el hombre no estire su mano y coma del árbol de la vida, porque si él comiera después del árbol de la vida, eternamente viviría separado de Dios. Esa era la consecuencia de que el hombre hubiera seguido en el huerto. Por eso Dios lo sacó del huerto, porque si no, el hombre podría correr el riesgo de eternamente vivir separado de él. En otras palabras, ¿qué fue lo que rechazó Adán en el huerto? A Jesús. Adán rechazó a Jesús. No era cualquier fruto, no era cualquier árbol. Adán lo que hizo fue rechazar a Jesús. Allí está la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y allí en ese huerto el Señor puso los ríos. Y en el huerto en el que el Señor nos ha plantado también puso un río. Juan 4:14. Un río para regar el huerto. A veces nosotros creemos que el huerto, Dios dio el huerto y que ahora nosotros en nuestras fuerzas tenemos que sostener el huerto. Dios dio todo lo necesario para que el huerto viviera. El hombre solo lo que tenía que hacer era labrarlo y guardarlo. Juan 4:14, perdón. El que beba del agua que yo le daré, ¿qué dice la palabra? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida. Isaías 44:3. Isaías 44:3 declara: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. O sea que en este huerto, Dios plantó un huerto en este tiempo. Allí nos pone a nosotros, nos da una semilla, que es la palabra de Dios, nos da una semilla que es Jesús mismo. Allí hay un río que nace de Jesús mismo para que el hombre no tenga sed jamás. Y allí en ese huerto, ese río que derramará, fluirá y alcanzará nuestras generaciones. Esta es la promesa de la cual nosotros debemos aferrarnos. Estás sufriendo por tus hijos. Estás de pronto viendo que tus hijos no están tan apegados al Señor. Primero deja que el huerto crezca en ti, que esa agua nazca en ti, que esa agua brote de ti, y esa agua que es Cristo mismo trayéndola a ti alcanzará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo no sé si Samuel y Daniel me abran los ojos con lo que voy a decir ahora. La herencia más grande que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿saben qué es? Un huerto en su corazón. La presencia de Dios en el corazón de ellos. Que ellos vean que hay un árbol del cual deben comer todos los días, que es Cristo Jesús. A veces nos preocupamos más por dejarles otras cosas.
Tenemos que darles lo necesario. Pero a veces abandonamos la herencia más grande, y es la vida que corra en ellos. La vida corriendo en ellos. Ahora, este huerto da su fruto. Isaías 55:13. Este huerto da su fruto. Ahorita ustedes me están diciendo, todavía no entendemos lo del huerto. Permítanme, ya voy allí un momento. Isaías 55:13 dice: en lugar del espino crecerá ¿qué? El ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Más adelante vamos a hablar, en 8 días vamos a hablar del otro huerto que Dios le dijo a Adán, por cuanto había desobedecido, que iba a brotar ahora de la tierra: cardos y espinos. Pero hoy el Señor nos está diciendo que en lugar del espino que creció por habernos apartado del Señor, por haber desobedecido al Señor, ahora crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y esto le dará gloria a él. Pero hay un versículo todavía mucho más especial, Isaías 61:3. Miren lo que dice Isaías 61:3. Miren el fruto de este huerto: para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. ¿Y saben cómo seremos llamados? ¿Cómo seremos llamados? Robles de justicia. ¿Y qué es un roble? Juan Carlos, ¿qué es un roble? Es uno de los árboles más fuertes, ¿cierto? ¿Sí? Es una madera robusta. Y nosotros seremos llamados como robles de justicia. Pero no solo eso, sino que seremos llamados plantío de Jehová. En otra palabra, la cosecha somos nosotros. La cosecha de ese huerto somos nosotros. Plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. Y aquí solo esto me lleva a lo que dice el Salmo capítulo 1, que siempre lo hemos leído y sé que muchos lo sabemos de memoria, pero quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque aquí da los dos árboles. Aquí nuevamente el Señor habla de esas dos opciones. Dice el versículo 1 del Salmo 1: qué alegría, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. ¿Qué árbol estará describiendo allí el salmista? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque a la final, como lo dice Romanos 1, el hombre se ha envanecido en sus propios razonamientos. El hombre se ha atragantado con sus propios razonamientos, por cuanto no le dio gloria a Dios. La gloria de vida es su nombre, y no le dio gracias. Lo que ha pasado con el hombre es que se ha atragantado, se está ahogando en su propio razonamiento. Yo solo veo lo que está pasando en el mundo. Yo solo veo hacia dónde los hombres se creen, se ufanan de su conocimiento, se ufanan de su sabiduría. Pero a la final lo que están haciendo es caminando con torpeza. Viven tropezando y se están llevando a unos cuantos por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso dice el salmista: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores. ¿Y qué es un pecador? En el sentido de la palabra, esencial de la palabra, ¿qué es un pecador? Alguien apartado de Dios. No solo es el que peca,
Un pecador es alguien apartado de Dios. Ni se juntan con burlones. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Si ustedes tienen a Dios, ¿por qué entonces viven lo que viven? ¿Por qué si ustedes creen en Dios, entonces pasan lo que pasan? Y nosotros muchas veces no lo creemos, porque se supone que el que está con Dios nada le debe pasar, todo le debe salir bien. Y cuando estamos de pronto en una circunstancia, lo primero que nos dicen los burlones es: ¿y usted no es que había creído en Jesús? ¿Usted no es el que asiste en una iglesia cristiana? Y cuando nos dicen eso, empezamos nosotros: uy, qué pena ser cristiano. Uy, no. Yo como que voy a seguir a Mahoma ahora. El salmista dice: qué alegría los que no siguieron esto. Versículo 2: sino que se deleitan en la ley del Señor. ¿Se deleitan en qué? ¿Y qué es la ley? ¿Y quién es la palabra? ¿Vamos comprendiendo? ¿Vamos comprendiendo? Sino que se deleitan en la ley del Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que nos estamos deleitando? ¿Cómo sabemos que nos estamos deleitando en la palabra del Señor? Porque meditamos en ella de día y de noche. Y mira lo que dice el versículo 3. Y esto quiero usar este pasaje para la bendición con la que vamos a cerrar esta reunión. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿No se alegran? Eso somos nosotros. Tú puedes estar diciendo: pero no, todo me sale mal. No. Te has creído que todo te sale mal. Pero en Dios nunca tendrás sed. Hay una semilla de la cual debes comer todos los días de tu vida. Y el Señor te prometió que serás como un árbol plantado a la orilla de un río. De pronto hasta ahora estás creciendo, pero vas a dar fruto a su tiempo. Tu vida será fructífera. Tu vida dará alimento a otros. Tu vida alimentará a otras vidas y allí el Señor será glorificado. ¿Y sabes qué? Sí, ya algunos dicen, ya algunos se están acercando a hacer la fila de la tercera edad. Bueno, algunos nos estamos acercando. Los jóvenes dirán: nosotros todavía no. A la misma velocidad van ustedes. Se van acercando a esa fila. Pero la palabra nos dice que nuestras hojas nunca se marchitan. Que nuestras hojas nunca se marchitan. Isaías 66 declara que nuestros huesos serán reverdecidos y prosperaremos en todo lo que hacemos. Pero tengamos cuidado. Ojo, porque podemos analizar este versículo conforme al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde es que todo nos sale bien? ¿Dónde es que todo nos sale bien? Porque ¿saben cómo crece un árbol? Cuando un árbol es alimentado por la ley del Señor, por la palabra del Señor. Y ese árbol es plantado a la orilla de un río. ¿Y quién es la fuente de ese río? El mismo Señor. Por lo tanto, ¿cuál es la vida que corre de ese árbol? La vida del Señor. Por lo tanto, ¿cuál es el fruto que da ese árbol? El fruto del Señor. Porque si cogemos solo esto y prosperan en todo lo que hacen, no, pues ya, esto ya es un negocio. No. La vida del Señor, volver a comer del árbol que está en el centro del huerto.
Vamos a ponernos en pie. Vamos a cerrar un momento allí nuestros ojos. Esta mañana adorábamos y le decíamos al Señor, perdónanos si hemos caminado por sentimientos. Perdónanos si lo único que hemos buscado es nuestro propio bienestar. Perdónanos si solo nos hemos visto a nosotros mismos. Si nos olvidamos de quién es verdaderamente el importante. El árbol del conocimiento del bien y del mal nos pone a nosotros en el centro de nuestro existir. Y por eso allí hay muerte. Pero el árbol de la vida pone a Cristo en el centro de nuestro existir. Cierra tus ojos un momento allí y ponlo en el centro. Ponlo en el centro. Si hay un momento difícil que estás viviendo, si hay una circunstancia difícil que está pasando, el Señor quiere nuevamente atraer tu corazón. Que tú y yo sepamos que no necesitamos de nada más, que no necesitamos de nadie más, que Él sacia todo nuestro deseo. Si hoy tú has sentido que necesitas de algo diferente a Cristo para sentirte bien, para sentirte pleno, si de pronto por las decisiones o porque los días no han sido fáciles, tú te has sentido inclinado a buscar algo o a alguien diferente a Cristo, entrégaselo a Él, ponlo allí a sus pies. Entrégale eso que es tan valioso para ti y ponlo allí a sus pies. Como lo hizo aquella mujer que entregó ese perfume, ese alabastro. No dudó en derramarlo delante del Señor. Algo muy costoso. Dile al Señor, ayúdame, ayúdame. No quiero dejarme llevar por mi corazón. No quiero dejarme llevar por mis pensamientos. No quiero dejarme llevar por lo que yo creo que es lo mejor. No quiero dejarme llevar por lo que yo pienso que es lo mejor. Sé que allí está tu palabra que me guía, es una luz a mi caminar. Y aunque no lo comprenda y aunque no lo entienda, sé que lo que necesita mi corazón y mi vida eres tú. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo.